Lo primero que debemos saber antes de empezar con el análisis es ¿quién es Gabriel García Márquez? En resumen, Gabriel García Márquez es un escritor y periodista colombiano quien en 1947 empieza a estudiar Derecho, carrera que abandonó para dedicarse al periodismo. Su primera obra, La hojarasca, se publicó en 1955. Entre las obras más famosas de Gabriel están El amor en los tiempos de cólera en 1985, El general en su laberinto en 1989 y 12 cuentos peregrinos en 1992. El día de hoy analizaremos el libro Los 12 cuentos peregrinos, el cual consta de 12 cuentos. Este libro, publicado en 1992, contiene 76 páginas de aproximadamente 5 a 6 páginas cada cuento. Es una antología compuesta por diversos cuentos con una narrativa en primera persona. Algo a resaltar es que el narrador de este cuento es parte de la misma historia. Él mismo es un personaje y no es omnisciente. Lo interesante es que el narrador en este cuento, a pesar de que narra todo desde su perspectiva, realmente nos brinda muy poca información de él, ya que durante todo el cuento se la pasa hablando de las demás personas y de las cosas que les pasan. Algunos críticos literarios señalan que el narrador de este personaje es el mismísimo Gabriel García Márquez, aunque esto no es explícito en la narración, sin embargo es algo muy probable. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en un cuento en específico, el cual es el cuento de La Santa. Un cuento parte de esta antología conocida como 12 cuentos peregrinos. Antes de adentrarnos en la historia, revisemos un poco a los personajes. Margarito Duarte, viudo, huérfilo, hombre de cabello blanco y escaso con cierto problema para dejar ir las cosas. Rafael Rivero Silva, amigo íntimo de Margarito, amable, a quien se le conoce por su registro como cantante, y suele ser muy generoso. El narrador, amigo íntimo de Margarito y el tenor, se muestra como una persona muy observadora pero poco participativa. La Santa, la hija de Margarito, perdió a su madre al nacer y falleció muy joven, pero se le consideraba más bella que su madre. María Bella, dueña de la pensión donde se hospedaba Margarito, guapa y temperamental en la plenitud de su otoño, y quien no se metía donde no la llamaban. Antonieta, hermana mayor de María Bella. Antonieta es una persona muy noble y le gustaba mucho la limpieza. César Sabatini, maestro de los personajes principales, uno de los grandes de la historia del cine, y mantenía una relación personal con sus estudiantes fuera del margen de la escuela. En cuanto a la historia, Margarito es nuestro protagonista, quien se casó a los 18 años con una mujer que murió poco tiempo después del parto. Pasaron 7 años y su hija murió de una gran fiebre. Después de su entierro, 11 años después, los cuerpos del cementerio tuvieron que ser removidos, a lo cual el cuerpo de su hija estaba intacto, llevándoselo y nombrándolo como la Santa. Ya algún tiempo después, Margarito viajó mostrando a la Santa, es decir a su hija, en distintos lugares. 15 años después, Margarito llevó a su hija a Castel Gandolfo, donde iba a mostrársela al Papa al Vaticano, pero antes de su audiencia, el Papa falleció. Aproximadamente 5 años después, él volvió a Roma y se encontró con nuestro narrador, quien nos cuenta la historia. Uno de los aspectos más característicos del libro es que el lenguaje que se usa a lo largo del cuento está basado en modismos colombianos, pero el autor es conocido porque suele jugar con el español y las reglas de ortografía. También intercala expresiones en italiano debido al espacio y tiempo en que transcurre la historia, volviéndolo así un lenguaje único e irrepetible. Lo interesante de la obra es que podemos ver la historia de cómo un hombre se aferra a lo último que tiene, lo último que le da sentido a su vida, y no lo deja ir por nada del mundo. Muchos admiran su perseverancia, pero muy pocos pueden ver que su perseverancia viene de sus ganas de aferrarse a algo. Este algo siendo su hija, o mejor dicho, el cadáver intacto de su hija. Gabriel García Márquez es reconocido a nivel mundial por sus obras tan particulares. Esta no es la excepción. El cuento de la Santa nos presenta la perspectiva dañada de un hombre, pero conforme introduce a los demás personajes, podemos ver que un evento, en un principio horroroso, puede resultar en algo místico, en el que más personas llegan a interesarse. Algo similar ocurre con las obras de este autor. Al principio puede que no te llamen mucho la atención, pero estoy segura de que si les das una oportunidad, no podrás despegar tus ojos de las letras y únicamente querrás saber más hasta llegar al punto en el que sientes que eres un personaje más de su historia y el autor ha logrado su cometido, presentándote al magnífico mundo de la literatura y a la gran aventura que es leer.